empezar a grabar. Y entonces voy a ir a mi tablero para que podamos entender cómo, de qué se trata todo el tema, ¿listo? Entonces, como bien yo te decía, pues las derivadas son un gran tema y dentro de ese tema pues está el hospital. Entonces, bueno, voy a arrancar con una explicación muy puntual, muy específica de la derivada. Digamos que no soy como muy riguroso en los términos matemáticos como un matemático pudiese explicarlo, porque mi idea es simplificar un poquito más la terminología y simplificar un poquito más la aplicación. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú ves un libro de cálculo, pues seguramente la rigurosidad matemática pues es muy específica, pero a mí me interesa es que entendamos sin que yo vaya a transgredir las reglas de las matemáticas, ni mucho menos, sino para que lo podamos entender. ¿Listo? Entonces voy a arrancar por ahí. Dame un segundito, voy por una regla. Y resulta que la derivada es las derivadas son unas herramientas matemáticas que nos sirven para simplificar muchos procedimientos. Sirve muchísimo en la física, muchas las ecuaciones diferenciales se basan en la derivada y fue digamos, un descubrimiento matemático muy importante y es muy sencillo de poderlo llevar porque lo que hace la derivada es que, voy a dibujar aquí un plano cartesiano, la derivada nace de una teoría muy sencilla y es que si yo tengo una curva, supongamos que yo tengo una curva así, una curvita. Esa curva es una función x, es una función, una curva cualquiera. Resulta que yo puedo saber la derivada, entonces la derivada lo que me está diciendo es que yo puedo encontrar la pendiente de una recta tangente en un punto en particular. ¿Cómo así? Realmente la derivada, si yo cojo un punto de esta curva, por ejemplo este puntico que yo tengo aquí, ¿sí? Yo quiero saber la pendiente, pues simplemente lo que voy a hacer es trazar una recta en ese punto y ahí voy a encontrar la pendiente de esta recta, voy a escribirlo aquí muy grande, la pendiente de esa recta que pasa por ese punto, la pendiente de esa recta es lo que realmente llamamos la derivada de la función, derivada de la función en ese punto llamémoslo A. Aquí en el eje X estaría el número A y entonces decimos la derivada de esta función en ese punto A pues es la recta, la pendiente de esa recta. Entonces si tú ves que si yo colocara otro punto sobre otro punto, pues la pendiente va a empezar a cambiar de inclinaciones, porque como es una curva, cuando tú estás yendo en carretera y estás subiendo y bajando, entonces tú estás cambiando de pendiente, hay pendientes que son más inclinadas, en otro momento es como más relajado, en otro momento vas cayendo. Así pasa con muchas curvas, entonces las pendientes van cambiando según el punto en el que yo quiera mirar. Vuelvo y te digo, la definición formal de la derivada es mucho más profunda, es con límites realmente, hay que sacar el límite cuando esta sección se va cerrando y se va volviendo cero, pero no me interesa que lleguemos allá en este momento porque seguramente la definición formal no te la están pidiendo, simplemente necesitamos es llegar a aprender a derivar, es decir, la derivada nace de aquí. Si tú dices, bueno, ¿qué es una derivada? Ya sé que es una herramienta que lleva a encontrar las pendientes o la pendiente de una recta que es tangente a una curva. Esto es como una definición ahí que ya podemos llegar. ¿Listo? Esa es una derivada. Entonces, como tú me decías al principio, o me preguntabas, ¿la derivada y L'Hopital es como lo mismo? ¿L'Hopital y la derivada será que tienen que ver o es exactamente lo mismo? Pues ya sabemos que la derivada es un gran tema y ahorita vamos a empezar a mirar que L'Hopital es una de las aplicaciones de esa herramienta llamada derivada. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos una noción muy tangencial de lo que es la derivada y ahora sí vamos a ir a las derivaciones, porque pues eso es lo que nos interesa en principio. Antes de ir a las reglas de L'Hopital, vamos a ir a las reglas de derivación. Resulta que las reglas de derivación son como muy sencillas y hacen uso, sobre todo, pues de nuestra memoria un poco, porque si bien las podemos sacar todas por la definición de límites,
no podemos estar sacando límites para todas las funciones porque eso se nos haría unos procedimientos muy largos. Entonces, así como uno va a multiplicar y uno dice, allá cuando uno estaba en primaria le decían, bueno, tú tienes esta función, esta operación. Entonces, para que no tengas que sumar 5 más 5 más 5 más 5, entonces uno se aprende la tabla y dice, ah, eso es 4 por 5 y eso me da 20. Entonces, más rápido y aquí vamos a tener que utilizar otra vez nuestra memoria para poder aprendernos las derivadas, por lo menos las más importantes. Entonces, vamos a arrancar con una de ellas y la primera derivada es que si yo tengo una función de x, f de x, es x elevada a un n cualquiera, es decir, x elevado a un número, siendo esa n... me la sé. No, que esa me la sé, pero me riéndome. Ok, listo. Que baja el n y le resta 1 al exponente. Correcto. ¿Sí? Entonces, la primera manera de definir o escribir una derivada es colocándole una comita aquí encima. Entonces, tú puedes colocar f y una comita de x. Entonces, cuando ya tiene una comita aquí, estamos diciendo, la primera derivada de esa función va a ser efectivamente lo que tú me acabas de decir. Bajamos esa n, me va a quedar n a la menos 1. Es decir, le resto 1 a ese exponente y esta es la más fácil de todas. Entonces, todas las funciones se llaman la función polinómica. ¿Por qué? Porque es un polinomio x elevado a un número. Ese número puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fraccionario, lo único que no puede ser es 0, porque si 0 se nos convierte en una constante y ya dejaría de ser polinómica. Entonces, nos sirve para cualquier exponente que sea un número real. ¿Sí? Positivo, negativo, fraccionario, decimal, el que queramos, siempre y cuando sea una constante, un número. Entonces ya tenemos eso. Ya con esa nos defendemos, ya sabemos la primera. Ya me decías, listo, o sea, ya me la sé. Listo, entonces la voy a ir colocando aquí como una lista para que nos acordemos. Entonces, si yo tengo f de x igual a x a la n, entonces f' de x será n y le resto 1 al exponente y sale. Esa es una muy sencilla. Listo, tenemos otra súper fácil que se utiliza muchísimo. Entonces es cuando yo tengo un f de x, es decir, tengo otra función, que es e a la x. Esa va a salir muchísimo, muchísimo. Entonces, esta derivada es muy sencilla porque es simplemente la misma función. Entonces, la derivada de a la x es la misma de a la x. Esa es otra facilísima, entonces la vamos escribiendo por acá. F de x cuando sea la x, entonces f' pues será la misma función. Listo, ya llevamos dos. Se utilizan muchísimo. Las voy a hacer todas aquí, pero sí de pronto las que más se puedan utilizar. Tenemos otra. F de x igual al logaritmo natural de x. Esa va a salir muchísimo en los ejercicios del L'Hopital que estuve revisando. Sale mucho la función logaritmo, entonces vamos a tener que aprenderla a derivar. Y entonces es muy sencillo porque esto es 1 por x. Así de fácil. Entonces tenemos la tercera función que más se utiliza, es el logaritmo natural de x. Y la derivada va a ser 1 por x. Bien. De todas formas, si uno se le van olvidando, pues en internet y en los libros de cálculo están las tablas de derivadas de muchísimas funciones, entonces ahí uno va echando mano porque pues, no siempre uno tiene la mente para recordarlas todas, pero pues ahí Son vamos varios, son recordando. como 26. Sí, hay muchísimas, porque están las, por ejemplo, nomás de las funciones trigonométricas son 6, la del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Están todas las hiperbólicas de esas, entonces, y están las inversas, entonces imagínate, son 6 por 3, 18 nomás de Solo funciones. Ya son un resto. Pero bueno, las que más vamos a utilizar seguramente son estas. Resulta que pronto se nos va una más que esta, pues ahí la vamos metiendo, que son, digamos, las trigonométricas justamente. Las trigonométricas tenemos que si la función de x es el seno, la derivada del seno es el coseno. Esa es. Que si yo tengo una función, la derivada del coseno no sé. es menos seno. La otra que se utiliza muchísimo es la tangente. Entonces, si la función es tangente de x, la derivada de la tangente es
secante al cuadrado de x. Ahí sigue, ¿no? La cotangente, la secante, la cosecante, pero con esta nos defendemos. Con esta nos podemos defender. Muy fácil, la derivada del seno es coseno. El coseno pareciera que fuera el mismo seno, pero solo con un negativo. Así. La tangente secante cuadrado. Con esas, ahí nos defendemos. Listo. Con esas ahí nos defendemos. Resulta que existen unas reglas para derivar. Y es cuando las funciones empiezan a componer unas con otras. La primera gran regla de todas, vamos a hacer una regla que se utiliza muchísimo. No sé si la has escuchado. La famosa regla de la cadena. ¿Has escuchado? Pues no sé si de pronto la haya visto, pero no la he escuchado. ¿No la has ¿O no? escuchado? Bueno, es una regla súper importante para aprender a derivar y es cuando yo tengo una función que está compuesta de otras funciones. Es decir, no tengo una función sencillita de a la x, sino que puedo combinar entre funciones y ahí la regla de la cadena empieza a hacer su efecto. Ejemplo de eso. Ejemplo de eso. Entonces me dice, no voy a entrar a la definición matemática porque lo que menos quiero es confundirte. Voy a arrancar con un ejemplo. Entonces supongamos que yo tengo una función de x que es x a la 3, que esta tú la sabes hacer muy bien, ¿cierto? X a la 3, pero resulta que yo le quiero adornar algo aquí afuera, le quiero colocar el logaritmo natural de x a la 3. Uy, ¿cómo así? Si tú te das cuenta, entonces, uy, tengo una combinación. Por un lado tengo un logaritmo, pero dentro del logaritmo tengo otra función. Entonces, ¿cómo se hace ahí? La regla de la cadena es muy sencilla, porque ella me va a decir, coge la función que esté más hacia afuera, empieza a derivar, y cada que empieces a encontrar otra función hacia adentro, vas a multiplicar tu derivada. ¿Cómo así? Entonces, primero identificamos, aquí tenemos dos funciones, la primera es logaritmo, y dentro del logaritmo está x a la 3. Entonces arrancamos derivando lo que está primero afuera. Entonces colocamos f' de x, va a ser, dijimos, la derivada del logaritmo es lo que esté adentro sobre 1 sobre lo que esté adentro, ¿cierto? Míralo, aquí lo tenemos. Entonces vamos a decir, la primera derivada va a ser 1 sobre x a la 3, es decir, es 1 sobre lo que esté aquí adentro. Entonces, si tú quieres, yo hago aquí como muchos simbolismos porque lo utilizan mucho, entonces ya que lo que sea, una carita feliz, entonces aquí tiene que ir. ¿Listo? Entonces, si aquí va un x a la 3, pues aquí va un x a la 3. Sencillo. Pero me dice la regla, ojo, porque tienes otra función que también tienes que derivar. Entonces multiplico, pongo aquí un puntico de multiplicación, la siguiente función que viene es x a la 3. Entonces, ahora sí tú me decías, esta yo me la sé. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 3? Que viene siendo esta. Cuadrado. Entonces tenemos 3x al cuadrado y finalizamos porque ya no hay más funciones. Entonces, y lo que hacemos ya aquí es simplificar, entonces nos va a quedar 3, este x, puedo simplificar con este y me queda 3x por aquí, simplificando. Pero ya teníamos la derivada y ya sabemos de dónde salió. La regla de la cadena, ¿sí? A esto hay que entrenarnos mucho. Ojalá, si tú te quieres volver un poquitico más diestra en el tema, ojalá poder hacer más ejercicios, yo poderte seguir colaborando para que tú puedas tener, digamos, la habilidad de poderlo resolver, ¿sí? Porque para poder ver las siguientes aplicaciones, bien sea L'Hopital, maximización, minimización, razón, todas las derivadas, sus aplicaciones, hay que saber derivar muy bien. Entonces, hay que hacer ejercicios sobre eso. ¿Listo? Bien. Entonces, la regla de la cadena, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, si tú tienes varias funciones una dentro de otra, arrancas derivando de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Eso es lo que vamos encontrando ahí. Entonces, otro ejemplo que me puedo inventar por aquí. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una función que se llame f de x igual, y me voy a inventar otra por aquí. Vamos a decir que vamos a tener el seno, el logaritmo natural de x a la 2. Uy, esta ya está más complicada porque tengo cuántas funciones ahí. ¿Ves? Está primero el seno, dentro del seno hay un logaritmo y dentro del logaritmo hay un x a la 2. Entonces tengo tres funciones, muy bien, y la regla me dice, arrancamos a derivar de afuera hacia adentro, entonces decimos que la derivada de esto va a ser la derivada del seno, hemos visto por allá, es coseno.
coseno de lo que está ¿La adentro. de lo mismo? Ah, sí. Por, ya salí del seno, ahora voy con el logaritmo. Y tenemos logaritmo de 1 x al cuadrado. sobre Entonces, x al, no sé, ¿qué es eso? ¿Al cubo? Al 1 cuadrado. sobre x a la 2, ¿cierto? Y luego O- 2x a la 1, ¿cierto? Ujú. Y ya, aquí lo que Ok. hacemos es simplificar un poquito aquí esta x con esta y este 2 lo podemos colocar aquí al comienzo, simplemente ya es una organización de términos, 2 coseno del logaritmo de x a la 2 y aquí me quedó 2 sobre X. x. Y listo, ya es organizarlo. Entonces, ya utilizamos la regla de la cadena para poderlo utilizar acá. ¿Listo? Luego de esto, simplemente te lo dejo aquí porque para dar a mirar la regla del L'Hopital no es que lo utilicemos mucho. Luego viene la regla para cuando tengo la multiplicación de funciones y luego hay otra que es cuando tengo la división de funciones. Es decir, hay otros dos reglas más para aprender a derivar. Entonces voy a hacer un ejemplo de cada una, no voy a entrar mucho allí. Y te digo, si quieres, La que acabamos de hacer fue multiplicación. la que acabamos de Sí. hacer se llama regla de la cadena, Ah, porque ok. en realidad no No, estamos eso es multiplicando, diferente. está una dentro de la otra. Ah, ok. Multiplicación es cuando yo tengo la siguiente. Entonces, dice, si yo tengo una función f de x, tengo una función que se llama g de x y se multiplica con otra, llamémosla h de x, es decir, estoy multiplicando dos funciones. La Ujú. derivada de todo eso no es multiplicar esta y luego la derivada de la multiplicación de esta y ya, no funciona de esa manera. Funciona es derivada de la primera función, Era la segunda normal, la segunda más, normal más, más. derivo a la segunda y dejo la primera quieta. ¿Cierto? Esa sí te la sabes. Excelente. Listo. Entonces, esa es para la multiplicación. Y ahora nos dicen, si yo tengo un f de x, ahora tengo una, vamos a hacer la de la división. ¿Esa es con resta? Eso es con una resta, muy bien. Entonces voy a hacerla aquí al ladito, le voy a hacer una flecha, no un igual, sino una flecha. F' de x para este caso va a ser derivada de arriba por el de abajo menos la derivada de abajo por el de arriba y aquí el de abajo Cuadrado. sin derivar al cuadrado. Sin derivar. Ahí está. Con estas tres reglas, la cadena, la multiplicación y la división, con eso podemos derivar lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¿Sí? Estas tres reglas y si tienes a la mano y mientras te las vas aprendiendo, pues una tablita de derivadas para recordar. Y con eso, mejor dicho, nos defendemos ya casi que en un 60% ya todo lo que es derivada. ¿Listo? Vale. Entonces ahí ya podemos derivar. Ahora vamos sí a llegar a una de esas aplicaciones importantes que es la famosa regla del L'Hopital. Ahora sí vamos a llegar allá. ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se utiliza? ¿Y por qué? Entonces tú me decías, ya tienes claro, hay unos límites, que son indeterminados y que pues hay que llegar a la solución de ellos, ¿cierto? Entonces, pues voy a hacer como un repasito de límites en este momento y entonces decimos que si tenemos, por ejemplo, un límite cuando x tiende a 0 para x al cuadrado más 3, pues aquí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los límites en principio funcionan reemplazando el valor al cual tiende la x en la función y allá llegamos a un resultado, ¿cierto? Que en este caso pues sería muy sencillo, por eso lo puse con color Tres. recordar. Sería 0 a la 2 más 3, y entonces, pues ese límite es 3, que es muy sencillo. La cosa empieza a complicarse cuando tenemos indeterminaciones. ¿Recuerdas cuáles son las indeterminaciones? Que es sobre cero Eso, 0 y sobre algo 0, sobre el infinito. Creo que sobre infinitos infinito sobre también. infinito, correcto. Entonces, una de ellas, por ejemplo, si nosotros tuviéramos límite, vamos a mirar aquí una que yo me inventé aquí rápido. Por ejemplo, este. Tenemos
límite cuando x tiende a -2 de esta función que yo me acabo de inventar aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Si reemplazamos este -2 ahí, pues lógicamente nos va a dar 0 arriba y 0 abajo. Diferencia de cuadrados arriba. Exacto. Entonces, una manera de hacerlo, pues es lo que tú me acabas de decir. Factorizamos y llegamos a la respuesta, que ya de hecho lo tienes ya muy claro. La regla de L'Hopital nos va a permitir encontrar estas respuestas sin necesidad de factorizar y sin necesidad de hacer otros mecanismos, sino que simplemente derivando nos va a simplificar llegar a los resultados. Entonces tenemos una primera indeterminación que es 0 sobre 0. Tenemos otra, por ejemplo, si tuviéramos el límite cuando x tiende a infinito, entonces infinito también puede tender. Y vamos a tener, por ejemplo, un x a la 3 más 2x más 1, por decir algo. Y aquí tenemos un x a la 3 más 5, por decir algo. Entonces, si reemplazamos, entonces una cosa que hay que tener muy en cuenta en los límites es que en realidad infinito no es un número. Infinito es un símbolo que me está representando los números tremendamente grandes. Entonces, no hay que confundir al infinito con un número. Ahí es que interpretarlo como un símbolo de los números muy grandes, pero lo puedo reemplazar como si fuera un número. Eso sí lo puedo hacer. Entonces yo puedo coger este infinito y reemplazarlo ahí. Entonces, a ver qué sucedería. Pues entonces me quedaría aquí. Infinito a la 3, pues me queda un número muy grande. Más 2 por un número muy grande, pues me va a seguir siendo otro número muy grande. Y le sumo 1, pues eso va a ser una cosa enorme. Y aquí abajo va a suceder lo mismo. Infinito a la 3 va a ser un número muy grande y si le sumo 5, pues va a ser infinito sobre infinito. Entonces, esa es otra indeterminación. ¿Cómo se resuelve este? Pues así como aquí tú sabes que tienes que factorizar, aquí hay que dividir entre el exponente más grande y ahí se simplifica el infinito. Es decir, solo por recordarlo, para poder simplificar este tipo de ejercicios, cogemos el x de mayor exponente. ¿Cuál es el x de mayor exponente? X a la 3. Voy a coger todo y lo voy a dividir por x a la 3. Entonces, x a la 3 por aquí, x a la 3 por acá, x a la 3 por aquí, x a la 3 por aquí, x a la 3 por aquí. En realidad no es que me esté inventando nada, estoy multiplicando arriba por x menos 3, x a la 3, y abajo estoy haciendo lo mismo. Entonces no estoy modificando ni inventándome ningún procedimiento, simplemente es una herramienta. Y simplificamos. Entonces, aquí, ¿qué nos da? Aquí nos da 1. Aquí nos quedaría 2 sobre x a la 2. Aquí nos quedaría 1 sobre x a la 3. Entonces voy escribiendo 1 más 2 sobre x a la 2 más 1 sobre x a la 3 sobre x sobre, aquí me da otro 1. Y aquí me quedaría 5 sobre x a la 3. Pero entonces tú dirías, bueno, Sergio, ¿qué hicimos? Pues aquí ya podemos simplificar y llevarnos este valor de este infinito a las x que tenemos. Entonces voy a borrar aquí, aquí me quedaría infinito, aquí voy a borrar y aquí me daría infinito, y aquí voy a borrar y aquí me daría infinito. Y sabemos por definición de los límites que cualquier constante sobre infinito, cuando tú coges un número y lo divides entre algo tremendamente grande, pues eso siempre va a tender a ser 0. Esto aquí es 0, esto aquí es 0, esto aquí es 0, y nos quedó simplemente 1 sobre 1. Es la metodología algebraica para poderlo resolver, pero ahorita por L'Hopital lo podemos también llegar a esa solución. Ya tenemos infinito sobre infinito, 0 sobre 0. Esas son como las indeterminaciones más. Pues tenemos otras indeterminaciones. Las voy a escribir por aquí en un rinconcito. Tenemos el infinito menos infinito. Esa es otra. Porque es una indeterminación, porque no sé si este número realmente es más grande que el de acá. Entonces no sé. Fuera infinito más infinito, esa no es una indeterminación. Esa sí es infinito, porque es la suma de dos cantidades grandes, pues me va a dar una cantidad todavía mayor. Pero cuando es la resta, sí no puedo determinar el límite, esa es una. Otra que tenemos es 0 por infinito, también es otra. Tenemos 1 a la infinito. Tenemos... esas creo que son las tres más que nos hacían falta. Entonces, cuando tenemos esto, la cosa se nos va complicando, pero L'Hopital nos va a ayudar muchísimo con eso. Entonces, ¿para qué es L'Hopital? Para poder resolver este tipo de límites con una
operatividad un poco más sencilla, sin necesidad de meterle tanta álgebra, tanta factorización, tanto procedimiento. Entonces al derivar se me van a facilitar mucho los pasos. Pues esa es la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital es una herramienta para facilitar algunos procedimientos en los límites y vamos a arrancar por allá. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que es L'Hopital y cuándo se utiliza y de qué manera usarlo. Resulta que L'Hopital lo escribimos de esta manera, L, comita y como si fuera hospital. Así se escribe, L'Hopital. L'Hopital nos funciona siempre y cuando tengamos las siguientes características. Que tengamos primero un límite, cuando x tiende a un número, y tenga una función g de x sobre otra función f de x. Es decir, cuando tenga una división de funciones. Y si no tengo una división de funciones, en principio no puedo utilizar L'Hopital. Esa es la primera característica. Y esto me tenga que generar, solo puedo utilizar L'Hopital siempre y cuando llegue a la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Solo puedo utilizar L'Hopital para estas dos indeterminaciones, es decir, que esa 0 por infinito, infinito menos infinito no, pero sí podemos hacer variaciones de las funciones para poder llegar allá, que es como los truquitos que de pronto te puedo enseñar el día de hoy, cómo utilizarlos. ¿Listo? Vamos a ir con un primer ejemplo. Vamos a ir con un primer ejemplo de cómo utilizar L'Hopital. Bueno, este es cuando usarlo. Ahora, ¿cómo se usa? ¿Cómo se usa? Es muy sencillo. Cuando vamos a hacer L'Hopital, entonces lo que hacemos es derivar arriba y derivar abajo, pero no como un cociente. No es que la derivada del de arriba por el de abajo y luego la del de abajo por el de arriba y el x al cuadrado, no. Esto no se deriva como un cociente. Derivo arriba y derivo abajo independientemente. ¿Listo? No se hace derivada del cociente. Cojo lo que está. Entonces uno cómo sabe cuándo hacer la derivada del cociente. ¿Cuándo? O sea, como... Cuando estés viendo única y exclusivamente derivadas. Entonces, por ejemplo, si te dicen, derive la función, dicen, por ejemplo, derive la función f de x igual a x a la 2 sobre el logaritmo de x. Derive eso. Entonces tú dices, tengo que derivar eso, entonces esto sí es un cociente, ahí tengo que utilizar esa herramienta. Pero cuando estamos haciendo L'Hopital, cuando estamos encontrando límites, no vamos a utilizar la regla del cociente. Es más como una excepción, es decir, L'Hopital va a exceptuar y te va a decir, no necesitas la regla de la división de dos funciones cuando estés hallando límites. ¿Sí? Entonces, solo cuando hacemos L'Hopital es que nos vamos a quitar de las reglas la derivación, la división que vimos. ¿Listo? Solo cuando hacemos L'Hopital. ¿Resto? Okay. Y cuando estamos haciendo el L'Hopital, que lo derivamos cada uno pues independientemente, pero igual siempre, digamos, si estoy derivando el de arriba, obligatoriamente tengo que derivar el de abajo. Claro. Al mismo tiempo siempre. Claro que sí. Y no solo eso. Voy a tener que derivar hasta que la indeterminación desaparezca, porque hay veces uno deriva la primera vez y va a ser el reemplazo de este numerito y sigue saliendo la indeterminación. Entonces debo volver a derivar arriba y volver a derivar abajo. Y volver a intentar a ver si ahí ya se quitó la indeterminación. Si sigue saliendo la indeterminación, voy a tener que seguir derivando hasta que la indeterminación desaparezca. Entonces, esa es otra regla que tiene L'Hopital. Ok. Listo. Entonces, voy a colocar un ejemplo muy sencillo, pero puede ser muy similar al que veamos ahorita. A ver si me acuerdo porque ese me lo inventé, pero más o menos ahorita estábamos diciendo que teníamos una función, estamos sacando el límite al infinito, ¿cierto? Entonces ahorita habíamos dicho límite cuando x tiende a infinito y si mal no estoy creo que era como un x a la 3 más un 2x más 1, creo que esa fue el que hicimos, y aquí abajo hay un x a la 3 más 5. Esa fue una que yo me inventé ahí. Bueno, entonces utilicemos L'Hopital para poderlo hacer. No necesitamos hacer movimientos algebraicos, ahora vamos a utilizar esos los movimientos del cálculo para hacerlo. Entonces, la de arriba es un binomio, entonces es muy fácil de derivar, y ya sabemos que es infinito sobre infinito, entonces sí podemos utilizar la regla. Recuerda que solo puedo utilizar la regla cuando tengo estos dos casos. Ya sabemos que estamos aquí y empecemos a derivar.
Este 3 caería acá, entonces me quedaría 3x al cuadrado más 2, y esto me da 0. Y aquí abajo me quedaría 3x al cuadrado más 0. Lo que yo te decía, reemplacemos este infinito aquí. Pues me quedaría 3 por infinito y abajo 3 por infinito. Otra vez me queda infinito sobre infinito. ¿Es claro? Es Sí. decir, derivé la primera vez y todavía sigo manteniendo la indeterminación. Entonces L'Hopital me dice, siga derivando. Entonces vuelvo y derivo. Voy a colocar aquí una flechita para volver a derivar. La derivada de aquí me va a quedar 6x a 0 y aquí abajo me va a quedar 6x. Si reemplazo el infinito, me da 6 por infinito, 6 por infinito y sigo teniendo la indeterminación. ¿Qué cosa? Entonces, L'Hopital me dice, siga derivando. Entonces vuelvo y derivo. La derivada de 6x es 6, la derivada de 6x es 6 y si dio 6 sobre 6 da 1. Era efectivamente lo que nos había dado utilizando la otra herramienta algebraica que habíamos utilizado inicialmente. Entonces, este es un ejemplo muy particular donde tenemos indeterminación infinito sobre infinito y vamos a tener que derivar hasta que la indeterminación desaparezca. Pero nota que nunca utilizamos la regla de la derivación para el cociente y eso es una de las cositas que tenemos que tener mucho cuidado aquí. Solo para L'Hopital no vamos a tener en cuenta la derivada del cociente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque L'Hopital me dice coja la derivada del de arriba y coja la derivada del de abajo y vaya quitando las indeterminaciones. Es en términos castizos lo que nos está pidiendo L'Hopital. Listo. Vamos a ir entonces, digamos teniendo esto aquí porque esto nos interesa. Resulta que tenemos unos, miremos si de los ejercicios que tú tienes, voy a mirar aquí en el WhatsApp, de los ejercicios que me enviaron, ¿hay alguno que podamos hacer? Uy, el 7. Bueno, entonces vamos a mirar. Listo, el 7. Ah, bueno, vamos a ir allá, vamos a llegar allá. Porque resulta, No, todavía no. Es que está vamos a bien. llegar allá. Porque resulta que esto es muy sencillo cuando tengo una función dividida a otra función, ya sabemos que las derivo, pero resulta que no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser así tan fácil. Resulta que tendemos una primera variación, yo la voy a escribir aquí y así se llama, la puedes buscar en algunos libros, se llaman los productos indeterminados. Así se indeterminados. Productos indeterminados. Es decir, que me da a veces un 0 por infinito o me puede dar al contrario, un infinito por un 0. Es decir, tengo la multiplicación de dos funciones. Aquí tengo un ejemplo y ese creo que está ahí, hace parte de los que están ahí en tu lista. Puede ser lo siguiente. Imaginémonos que tenemos un límite de una función que tiende a un número a de f de x por g de x. Entonces, aquí ya de entrada, y como que diríamos, uy, no puedo utilizar L'Hopital, que L'Hopital solo es para cocientes y aquí ya tengo una multiplicación. ¿Cierto? Entonces, cuando uno encuentra este escenario, pues digamos que la manera de resolverlo es muy sencillo porque yo puedo, una multiplicación la puedo convertir también en una fracción. ¿Cómo lo hago? Es simplemente haciendo este artificio. Puedo colocar, dejar alguna de las dos arriba, voy a dejar en este caso g de x. Este que está multiplicando es exactamente como si lo tuviera aquí dividiendo en un denominador, es decir, 1 sobre esa función, porque al hacer la famosa regla de las orejitas, pues llegaría a este mismo punto. Es como si tú tuvieras, como si yo tengo 5 por 3, es lo mismo que tener 3 dividido un quinto, es exactamente lo mismo. Entonces, una multiplicación la puedo convertir en una fracción, claro, siempre y cuando coloque 1 sobre el numerito que tenía aquí. Entonces, este es el primer artificio que utilizamos para quitar productos indeterminados y poderlos convertir a una fracción. Entonces, un ejemplo de eso, vamos a hacer un ejemplo, y con el siguiente que vamos a ver es una diferencia y luego vamos a ver las potencias indeterminadas. Y ya con esto
podemos ya resolver cualquiera de los ejercicios que tienes ahí. Es un ejemplo de los productos indeterminados. Voy a hacerlo por aquí para que no se nos pierda con esta pequeña explicación. Es uno que sale muchísimo y es límite cuando x tiende a 0 de x por el logaritmo natural de x. En principio, pues no tenemos esto, pero podemos utilizar este artificio, se llama así, artificio matemático, para poderlo solucionar. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el 0, aquí, si yo reemplazara de una vez, esto me quedaría 0 por infinito. Y ya sabemos que aquí no tenemos solución, pero vamos a utilizar esta herramienta. Cuando tenemos logaritmo y otra función, lo recomendable es dejar el logaritmo arriba y esta x dejarla aquí abajito. No hacerlo al revés, porque cuando dejo el logaritmo abajo, la derivada se me vuelve muy compleja. Entonces, mejor dejar el logaritmo arriba y lo polinómico abajo, para que la derivada sea un poquito más sencilla. Entonces, esto simplemente va a ser logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Y aquí ya tenemos infinito sobre infinito. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Es derivar. Vamos a derivar. Entonces, acuérdate, derivamos aparte. La derivada de arriba y la derivada de abajo. La derivada de arriba es un logaritmo natural, ya la tenemos aquí. Entonces la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x, sobre, y ahora vamos a derivar esto. Esto lo voy a hacer aquí a un ladito, es lo mismo que tener x a la menos 1, ¿cierto? Entonces ya decimos, este menos 1 viene aquí a multiplicar, y el menos 1 que está ahí le restamos otro, ¿cierto? Entonces nos va a quedar menos 1 x a la menos 2, exactamente, menos x a la menos 2. Y si lo queremos acomodar, entonces arriba sigue siendo esto. Y abajito nos va a quedar menos 1 sobre x a la 2. ¿Cierto? Y ahí utilizamos regla de la medios orejita. Externos. Exacto, medios extremos y medio, la orejita, como lo La orejita. Entonces da x por aquí y menos x cuadrado por aquí. Simplifico y me va a quedar menos x. Ahora sí puedo colocar este 0 aquí, mira. Y me quedaría 0. Quiere decir que ese límite es 0. Ya llegué a un resultado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Utilizamos L'Hopital, lógicamente, pero a partir de una herramienta que se llama la herramienta de los productos indeterminados, el producto lo convertí en una fracción y a partir de la fracción derivé arriba, derivé abajo, hasta que se me quitó la indeterminación y llegué al número 0. Y ahí esa sería la respuesta. Casi todos estos límites, cuando es x, x a la 2, x a la 3, x a la 5, generalmente la respuesta es 0, pero pues tienes que hacer todo este procedimiento. Seguramente en la primera derivada, seguramente cuando este exponente de la x aquí, este exponente que le pongan a la x, sea 2, 3, 4, 5, sea un número más grande, vamos a tener que derivar muchas más veces para poder llegar a ese 0. Eso es lo que va a ocurrir. Eso ya es como por la experiencia de hacer este tipo de ejercicios, pues uno ya sabe que eso pasa. Pero pues igual se llega a la respuesta por L'Hopital. ¿Listo? Entonces, productos indeterminados es como la primera herramienta que tenemos aquí para poder llegar a L'Hopital. Vamos a utilizar otra herramienta que nos va a servir muchísimo para poder hacer los ejercicios que tenemos allí. Ya puedo borrar aquí. Luego yo te paso la grabación y pues ahí lógicamente tú recuerdas todo lo que hicimos en esta clase. Entonces, en la segunda que tenemos se llama las diferencias indeterminadas. Uy, ¿cómo así? Entonces tenemos diferencias indeterminadas. Las diferencias indeterminadas pues es cuando tengo infinito menos infinito. Entonces se llama una diferencia indeterminada. Para eso, generalmente es porque yo tengo el límite de una función que tendrá un número a de dos funciones que se están restando. Y generalmente sea pues es infinito, entonces lo voy a colocar de una vez aquí. Entonces, ¿qué sucede? Esto se utiliza mucho para las funciones trigonométricas. Tú te vas a dar cuenta que muchas veces las funciones trigonométricas traen esta forma
pues es simplemente utilizar, muchas veces nos va a utilizar las identidades trigonométricas, me va a ayudar a convertir esto en fracciones, y al convertir esto en fracciones, pues llego a alguna de estas formas, ¿listo? Entonces es utilizar identidades trigonométricas y después de eso sí poder convertir eso en fracción. Voy a hacer un ejemplo de eso. Voy a hacer un ejemplo para que lo podamos hacer. Voy a escribir por aquí nuevamente. Entonces vamos a suponer que tenemos el límite. Me echa a ver, aquí tengo uno que creo que también está ahí en tu lista. Es el límite cuando x tiende a pi medios, es decir, a 90 grados, pi medios. Tenemos la secante de x menos la tangente de x. Si yo cojo pi medios y lo reemplazo aquí en la secante, esto tiende a infinito, y si lo reemplazo en la tangente también tiende a infinito, entonces ahí tendríamos esta indeterminación, pero lo debemos convertir en una fracción para poder utilizar L'Hopital. Entonces pues muy sencillo, sabemos que la secante es lo mismo que tener 1 seno de x. La tangente es seno sobre coseno de x, ¿cierto? Ya lo convertimos en un par de fracciones, pues restamos, tenemos un común denominador en este caso, es decir, de aquí para adelante lo que hacemos es pura álgebra, pura trigonometría en este caso. Dejamos coseno, nos queda 1 menos seno x. Reemplacemos el pi medios ahí, ¿cuánto nos daría? 1 menos seno de pi medios sobre coseno de pi medios. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es el seno de pi medios? El 90 es 1, ¿no? Ah, pero un momento. Esto me quedaría 1 menos... Aquí no he hecho nada porque, mira, 1 menos seno de pi medios es 1. Y esto es 0, o sea, me quedaría 0 sobre 0. Aquí apenas estoy acomodando. ¿Qué tendríamos que hacer? Voy a borrar este pedacito. Porque aquí me sigue dando 0 sobre 0. Tenemos que utilizar, ahora sí, utilizamos la regla L'Hopital para poder quitar la indeterminación. No estábamos haciendo nada todavía. Entonces, regla del L'Hopital, vamos a derivar. Derivada de 1, 0. Menos derivada del seno, coseno, ¿cierto? Sobre derivada de coseno, menos seno. Simplificamos, entonces al simplificar este 0 se nos elimina, este negativo se eliminan, y nos quedó coseno de x sobre seno de x. Ahora sí, vamos a mirar si se perdió la indeterminación. Entonces, coseno de pi medios dividido seno de pi medios. Entonces el coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1 y 0 sobre 1 es 0. Quiere decir que este límite es 0. ¿Listo? Entonces, teníamos un enunciado donde se nos daba una resta, mírala. Esa resta tocó convertirla de alguna manera, hay que convertirla en una fracción. Y la manera de convertirlo para este caso es utilizando identidades trigonométricas. Una vez teniendo la fracción, derivamos, y en la derivada ya se quitó la indeterminación. Aquí solo tuvimos que derivar una vez y ya nos salió. ¿Listo? Entonces esa sería como la manera en que podemos resolver este tipo de ejercicios. ¿Listo? Vamos al tercer caso, que es como el que tú veías en el punto número 7 y nos va a servir mucho para poderlo hacer aquí. Si quieres lo podemos coger de ejemplo. Entonces, la tercera manera o la tercera forma indeterminada que nosotros tenemos se llaman las potencias indeterminadas. Las potencias indeterminadas. Las potencias indeterminadas generalmente es cuando tengo el límite de un número que tiende, de x que tiende a cualquier número, y tengo un f de x que está a su vez elevado a otra función. Es decir, tengo una base que es una función y su exponente es otra función. Resulta que eso pasa también mucho en las derivadas, y la única manera de poderlo solucionar
bueno, puede que no sea la única, pero la que más se utiliza y la más sencilla, por lo menos desde mi punto de vista, y la que se utiliza mucho en los libros, es utilizar una propiedad de los logaritmos. Es decir, que hay que sacar unas propiedades de logaritmos antes de la derivación. Hay que tener mucho cuidado en ello. ¿Por qué? Porque voy a decir que esta función la voy a llamar y, y entonces yo voy a decir, y es igual a f de x elevado a esa función g de x. Y si yo saco logaritmos a ambos lados, entonces voy a sacar logaritmo natural. Tú puedes sacar el logaritmo que quieras, logaritmo natural o logaritmo en base 10, pues el logaritmo natural que más se utiliza. Igual, aquí voy a sacar logaritmo al otro lado. Logaritmo natural de f de x elevado a la g de x. ¿Por qué hicimos esto? Porque la propiedad de los logaritmos me permite que este exponente venga y multiplique aquí. Esa es una propiedad de los logaritmos, no la tiene ninguna otra función. Entonces, siempre que tú tengas por ejemplo, logaritmo natural de 3 a la 2, este 2 es lo mismo que tener 2 por el logaritmo natural de 3. Es una propiedad que tienen los logaritmos, que el exponente que esté dentro del logaritmo es lo mismo que si estuviera multiplicando aquí afuera. Por esa razón es que lo utilizamos para que este exponente venga y haga parte aquí de una multiplicación y se me quite de estar por allá como encaramado. Entonces, por eso nos va a servir muchísimo, porque nos va a quedar g de x por el logaritmo natural de esa función. Eso quiere decir que ahora como que vamos a ir otra vez a los productos indeterminados, pero eso ya lo sabemos hacer. Entonces, como que ya me quité el problema de tener un exponente, una función de x como exponente, ya la pude bajar, ya la pude tener aquí linealmente, ¿sí? Y aquí ya sabemos que podemos hacer uno sobre esta función y hacer otros procedimientos ahí. A eso tenemos que llegar. Entonces, a eso hay que tener en cuenta que la respuesta que llegue aquí, luego tengo que quitarle el logaritmo, porque si saqué el logaritmo, luego lo tengo que quitar, lo tengo que reversar. Eso es como una cosa importante. Antes de dar la respuesta, reversar el logaritmo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero entonces vamos a hacer un ejemplito para eso. Entonces, creo que el que tú tienes ahí es el número 7, creo que cumple con esa forma que está ahí. Efectivamente es tangente 2 coseno, listo. Vamos a hacerlo, vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a ver si nos cabe aquí porque este se ve que es como largo. Pero no quiero quitar este pedacito de la explicación de aquí para que nos sirva. Bueno, nos dice que tenemos un límite cuando x tiende a pi medios, entonces tenemos un límite cuando x tiende a pi medios. Y las funciones que tenemos allí son tangente de x elevado, tangente de x, está a su vez elevado a las 2 coseno, cotangente, ¿qué es ahí? Coseno de x. Mira que está pasando esto que tenemos aquí. Tenemos una función, está elevada a otra función, entonces tenemos que bajar esta función aquí de alguna manera y pues la herramienta es utilizando el logaritmo. Entonces voy a colocar y voy a decir y va a ser igual a la tangente de x a la coseno de x. Ahora saco el logaritmo, entonces logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de la tangente de x, que a su vez está elevada al 2 coseno de x. Y sabemos por las propiedades del logaritmo que este exponente lo puedo venir aquí a multiplicar. Entonces decimos, por un momento me voy a quitar este logaritmo de y, o sea, no lo voy a escribir para que no nos quite tanto espacio, pero sabemos que está ahí. 2 coseno de x por logaritmo natural de tangente de x. Listo. Bueno, pues ya por lo menos nos quitamos un problema que fue bajar este exponente. Ya tenemos un pedacito. Ahora, ¿qué hacemos? Esto que está multiplicando lo tengo que volver de alguna manera una fracción. Entonces, vamos a mirar cómo lo hacemos. Vamos a dejar este 2 ahí. 2 por logaritmo natural
de la tangente. Y aquí abajito pues hacemos algo que ya sabemos hacer, que es 1 sobre ¿El coseno. coseno no se podría llevar el 2 Claro, también, claro. también? Sí, yo me lo podía llevar aquí. Pero eso es otro, eso ya es como un consejo personal. Las constantes, entre menos las mueva uno mejor, las deja uno quieticas, ellas a la hora del, que como dice el cuento, no es que cambien mucho los resultados. Entonces, si la puedo llevar, sí, claro que la puedes llevar. El resultado no cambiaría en nada. Pero pues yo prefiero dejarla ahí quietecita y como mover solo las funciones, dejar las constantes ahí quietas. ¿Listo? Entonces, 1 sobre coseno viene siendo secante. ¿Cierto? Entonces, miremos, 2 por logaritmo natural de la tangente, y eso viene siendo secante de x. Secante de x. Si yo reemplazara el medios aquí, eso me va a dar infinito sobre infinito. Entonces, aquí todavía no hemos hecho nada, lo único que hemos hecho es como manipular las funciones, pero la indeterminación sigue estando allí. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que nos dice el L'Hopital. Derive arriba y derive abajo hasta que las indeterminaciones desaparezcan. Entonces, ya viendo que no tengo más espacio allá, pues me va a tocar pasarme a este ladito y seguir. Entonces, venimos. Vamos a derivar arriba primero. Dejo la constante quieta. Cuando estés derivando, si bien aquí hay una multiplicación, aquí tendríamos que hacer derivar el primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, porque arriba tengo un producto. ¿Sí? Pero cuando tú tienes una constante, no es necesario que utilices la regla del producto. ¿Por qué? Porque está derivada a cero y entonces no es necesario hacerla. Generalmente, y eso es otro consejo que te doy, cuando tengas una constante por una función, dejas la constante quietica y derivas la función. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, dejamos 2 por. Ahora sí derivamos. Acuérdate lo que vimos. Sobre tangente. Entonces, 1 sobre tangente, muy bien. Y si no fuera una constante, si fuera... Otra función, sí tocaría derivar. Esto fuera, por ejemplo, x a la 2. Sí toca derivar la primera por la segunda y luego derivar la segunda por la primera. Eso sí, porque es la multiplicación de dos funciones, pero aquí tengo la multiplicación de una constante por una función, entonces no es necesario. Si lo haces no pasa nada, lo que pasa es que vas a llegar a la misma respuesta pero haciendo más pasos. En ese caso, pero ya no estamos haciendo ahí de L'Hopital porque tú me dijiste que creo que no se podía hacer así de una, Pero en las como una derivada por la segunda más... Ok, Ay, listo, bien, vale la pregunta porque entiendo que ya hemos avanzado varias cosas y se empiezan a mezclar conceptos unos con otros, es apenas lógico. Aquí sí estamos haciendo L'Hopital porque estamos derivando una función arriba y luego vamos a derivar otra función por abajo independientemente sin utilizar la regla de la derivación de las fracciones. Aquí no vamos a utilizar, ¿sí? Pero si aquí tuviera una función que multiplica la otra, la de la multiplicación sí la tengo que hacer. La única que omitimos es la de las fracciones, la del cociente, porque el L'Hopital no me lo está exigiendo así. Ahora, cabe una remota posibilidad, muy raro que se dé, pero en el mundo de las matemáticas cualquier cosa puede pasar, y es que arriba la función sea al mismo tiempo una fracción. Entonces, cuando voy a dividir arriba únicamente, si hay una fracción arriba, entonces ahí sí tendría que utilizar esa regla porque al derivar arriba está ocurriendo, o de pronto abajo. En el mundo de los números puede pasar cualquier cosa, pero créeme que es muy raro que suceda. Se da más una multiplicación, que se dé, entonces sí se da más seguido, pero bueno, entonces No, si no fuera una constante, y se haría como derivar la primera por la segunda, más derivar la segunda por la primera. Exacto, exacto. Ah, Si no fuera una ok. constante, tocaría hacer eso. Correcto, muy bien. Pero en este caso no es necesario, entonces ya derivamos, pero nos falta multiplicarle la derivada de la tangente, porque acuérdate que es regla de la cadena, derivamos el de afuera y nos falta derivar el de adentro. La derivada de la tangente es, ¿lo recuerdas? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado, muy bien, entonces
secante al cuadrado de x. Listo. Ahí vamos arriba. Ahora vamos para abajo. Abajo tenemos una nomás que es la derivada de la secante. ¿Cuánto es o qué función nos da la derivada de la secante? No me acuerdo. ¿No tienes por ahí una tablita de integrales? Espere. Dale. Un momento. Dale. Secante. Derivada de la secante. Dices que secante por tangente. Secante por tangente, muy bien. Esa es la derivada de la secante, es secante por tangente. Es secante Ok. de x por Tangente de tangente de x. Listo. Aquí lo que vamos a hacer entonces es como tratar de organizar esto de la mejor manera para mirar si se nos quitaron las indeterminaciones, si tenemos que volver a derivar, y cancelamos con qué. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces nuevamente vamos a hacer extremos y medios. Entonces me va a quedar aquí. Entonces esta tangente que está aquí se va a multiplicar con esto, entonces me va a quedar tangente al cuadrado de x, porque esta tangente se va a multiplicar con este y me queda esta secante. Y arriba nos va a quedar este 2 por esta secante al cuadrado. ¿Cierto? Ok. Podemos simplificar por esta secante con esta secante. Entonces simplifiquemos, va a quedar un 2 por esto de aquí, entonces me va a quedar solo una secante arriba, secante de x aquí arriba, y una tangente al cuadrado aquí abajo. ¿Qué está sucediendo? Sigo viendo que si yo reemplazo, a ver, la tangente de pi medios, tangente seno sobre coseno, Cuadrado. el coseno de pi medios, el coseno de pi medios me da... porque si aquí reemplazamos, quiero mirar si ya con esto se quitó la indeterminación. Tangente al cuadrado de pi medios. Sí, creo que eso va indeterminado todavía porque es seno sobre coseno y el coseno de pi medios da 0, sí. Esto va indeterminado. ¿Sí? ¿La tienes ahí? Revisémosla. Dice, O tangente de 90, que es lo la de mismo. abajo da disque indefinido, la de Sí, tangente al cuadrado de pi medios. la secante seguramente va a pasar lo mismo. Secante. Porque la secante es 1 sobre coseno y es el coseno el que se está indeterminando. Pero vamos a hacer algo aquí. ¿Cuánto te da? Esto también debe dar indeterminado. Sí, también da indefinido. Indeterminado. Bueno, voy a inventarme algo aquí a ver si nos da. Voy a utilizar la función, Se supone que esa tiene que dar disque 1. Sí, vamos a mirar cómo nos va ese 1. Entonces resulta que secante, luego que tener 2 por la secante es 1 sobre coseno, ¿cierto? Y la tangente es seno sobre coseno, pero ambos están al cuadrado. Y entonces yo puedo simplificar un coseno con un coseno aquí. Y me va a quedar este 2. Sobre el seno al cuadrado. Este coseno va para arriba. Y este seno al cuadrado queda abajo. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, Así. si yo saco el seno de pi medios me da 1 y el coseno de pi medios me da 0, es decir que eso me da 0 sobre 1, eso me daría 0.
Y supuestamente tiene que dar... Bueno, Unirles. pues vamos. Ah, sí, pero un momento. Un momento. Sí, vamos bien, pero vamos bien, vamos bien. Entonces ya sabemos que esto me da 0 sobre 1 y esto nos dio 0. Pero resulta, habíamos dicho algo y es que cuando yo meto, Tiene que por sacar el decirlo así, logaritmo. exacto, como aquí, voy a decirlo en términos muy coloquiales. Como metí el logaritmo, ahora tengo que sacar ese logaritmo otra vez, porque yo no estoy, en realidad el límite no era para el logaritmo de y, era solamente para y. Entonces, metimos el logaritmo y ahora tengo que sacar ese logaritmo. Es muy sencillo. ¿Cómo lo Entonces, sacamos? ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? Bueno, voy por allá, voy a quitar este pedacito porque ya se nos quitó el espacio. Entonces vamos a terminar por aquí arribita, por aquí arribita. Vamos aquí, vamos en este 0 de aquí, ¿no? Vamos en este 0 de ahí. Ya hemos dicho, listo, logaritmo natural de y me dio 0, en los límites, ¿no? En cuanto a los límites. ¿Cómo quito este logaritmo natural? Es decir, este logaritmo natural, ¿cómo me lo llevo aquí? ¿O cómo quitamos ese logaritmo? ¿Cuál es la función inversa del logaritmo? ¿Potencia? La potencia e, Ah, el Euler. Euler, ¿cierto? Entonces, este Euler es la logaritmo cero a que yo tengo 1. aquí, este logaritmo que yo tengo aquí, lo quito sacando Euler al otro lado. Entonces me va a quedar y igual a Euler a la 0. Es decir, que este va a ser el exponente de Euler. El número que te dé aquí va a ser el exponente de Euler. E a la 0 es 1. 1. Entonces ahora sí encontramos el límite de esa función. ¿Le quieres tomar foto a ese que lo envía? Ahí estuvo, está complejito, ¿no? Va a tomar agua mientras le tomo foto. Pucha. Dios. Te lo envié a ti. Porque es que ahí no se ve bien. No. Por si las moscas. No, yo sola nunca hubiese sabido hacer eso. O sea. ¿Listo? ¿Tú le puedes tomar foto y se la envías a José? Es que aquí no, Ah, no se listo. ve muy bien. Por favor, gracias. Yo también de una vez le tomamos foto para que. O sea, al mismo WhatsApp con el que hablamos ahorita, ¿verdad? Ujú. Listo. Entonces, esto va a tener como varias fotos porque por lo Primero es la menos derecha, ¿no? Donde arrancamos. empieza. Yo creo que les voy a tomar es como un video cortico. O aquí por la derecha como que sale. Aquí a la derecha sale un pedazo, ta, 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 ta. Aquí viene Luego el centro. como primero aquí. Luego viene aquí en el centro. Entonces aquí en el centro viene este pedacito. Luego viene aquí este pedacito. Y aquí luego viene la solución. Es esta de aquí. Este pedacito acá. Listo. Ya como que llegaron todos los procedimientos. Aquí lo que sucede en estos casos. ¿Uno sobre 0? De todas formas, les voy a recomendar lo siguiente. ¿Ustedes cómo sabían? Voy a sentar aquí un segundito. ¿Cómo sabían que la función les daba 1? Que ese límite les daba 1. Uno, porque mando los puntos y lo que da. Pero uno O sea. tiene que mostrar cómo da eso. Entonces están las mm, respuestas. Si de pronto vos lo haces y te da otra cosa, no te tiene que dar lo que él dijo que daba.
Ok, ok. Listo. De todas formas, yo les voy a permitir una herramienta aquí, si me permiten, voy a compartir un segundito mi pantalla que les puede servir. Les puede servir. La voy a abrir aquí. Se llama así Mathematics de Microsoft. Esta la descargan gratis ahí a su computador. También tiene una aplicación para Android. Entonces esa puede servir también. Entonces esperemos que Yo ahora en el celu porque tengo varias. Tengo una que se llama Mathway y Photomath. Pero hay veces que hay, no dan, hay no unas que no dejan. da, sobre todo las que son de aplicación móvil, esas son, Más pues ya, largas. por ejemplo, tú le pones esta a la aplicación móvil y no te la va a sacar porque no la da. Pero la versión de escritorio sí, porque pues el procesador del computador seguramente es un poquito más robusto y le permite encontrar ese tipo de soluciones. Sin embargo, pues muchas veces, ¿a qué le sirve a uno? Sobre todo cuando, no sé, no tengan las tablas de derivadas o hay algún procedimiento que no, que No. algebraicamente no funciona, pues uno se puede ayudar de estas herramientas. Sin embargo, pues uno aquí puede escribir todo el límite completo. Por ejemplo, si aquí podemos escribir el límite de cuando x tiende a pi medios, teníamos aquí, ¿qué era? Era tangente de x, tangente de x elevada, entonces aquí podemos elevar, y el que teníamos el exponente era 2 coseno de x, 2 por coseno de x. Entonces vamos a ver si esta la puede solucionar y efectivamente da 1. Mm. ¿Sí? Entonces, pues esta les puede funcionar, sobre todo porque hay momentos en los que uno no tiene la tabla de derivadas a la mano, lo que sea, y necesita uno, de pronto en una derivada, pues tú necesitas aquí sacar, uy, no sé, es Pero que no me ahí acuerdo. no dice el procedimiento. En estas no, en estas no. Hay, y no sé si ustedes tengan Texas Instruments, en esas sí se puede uno a veces ayudar. Hay unos programas para esa. Bueno, claro que yo no uso Texas Instruments desde que estaba en la universidad, o sea, hace como unos 15 años, pero lo servía a veces. Pero ahí se tenía una aplicación que era las famosas integrales y derivadas paso a paso, que pueda ayudar a uno con ese tipo de cosas. Pero pues digamos que aquí tanto como los pasos, pues no, a esto tan complejo no los da, pero les puede servir de pronto para tener el resultado de, por ejemplo, no sé, vamos a tener un ejemplo, que necesitarán la derivada, que necesitan aquí la derivada del logaritmo natural y la tangente. Entonces uno pues ahí de pronto se puede, logaritmo natural de la tangente de x, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí me faltó. Aquí no sé si es logaritmo, escribí bien el logaritmo natural. X, la embarré. Bueno, pero no me quiero demorar mucho en esto porque es simplemente como para que lo tengan ahí, ustedes lo pueden cacharrear. Así que aquí está el logaritmo natural. Entonces de X, miremos si lo puedo sacar aquí. Aquí está el logaritmo natural. Bueno, no me salió. Voy a intentarlo solo una vez más. Logaritmo natural de la tangente de X. No sé por qué no me quiere salir. No sé, algo me estoy comiendo ahí ahorita. Bueno, luego lo revisamos con más detalle. Entonces, como les decía, para ir como concretando para esta sesión. Recuerden que L'Hopital es una aplicación de la derivada. ¿Listo? Voy a dejar de compartir mi pantalla para que nos veamos más. Vale. L'Hopital entonces es una aplicación de las derivadas. ¿Listo? Seguramente cuando tengo una función sobre otra, es decir, eso que teníamos por aquí que era g de x sobre f de x, es decir, cuando me dan de una vez esa función, pues va a ser muy sencillo porque es derivar arriba, derivar abajo, hasta que se quiten las indeterminaciones, ¿sí? Pero la cosa se complica es cuando tenemos productos, cuando tenemos restas y cuando tenemos potencias, que fueron como estos tres últimos casos que vimos.
Entonces debo acomodar el enunciado hacia una fracción a poder utilizar la regla de L'Hopital y ahí en adelante pues llegar a la solución. Cuando tenemos potencia, como en este caso, entonces recuerda que necesitamos primero sacar el logaritmo natural, ¿sí? Para poder bajar esa exponente, luego volverlo a una fracción y con el numerito que me dé, luego devolver el logaritmo natural, ¿sí? Porque eso era como eso era que no nos está dando el 1, La duda. Ujú. porque necesitábamos, cuando involucre el logaritmo natural, luego necesito quitar el logaritmo natural para poder llegar a la respuesta. Entonces, ese es como el caso un poco más complejo, como el que más sostiene. Pero pues ahí sí lo que les digo es a punta de hacer ejercicios y mandarse al agua, porque cuando uno ve al profe haciendo los ejercicios, pues uno se motiva y dice, no es tan jodido, pero cuando uno los va a hacer, Sí. eso Y es como ahora que cuando... tú los hiciste, yo como que, wow. No, la verdad había muchas cosas que no sabía. O sea, como lo que me estás diciendo de las diferencias, de las potencias, Uh-huh. de... Y ya obviamente eso sería una ayuda gigante. Pero cuando yo te lo veo que lo haces, es como, wow, qué fácil, pero vaya y hágalo uno, no más. Ahí Eso sí. va a pasar porque al igual que yo, pues, ¿ustedes qué estudian? ¿Tú qué estás estudiando? Yo estudio administración de empresas, pero pues estamos viendo cálculo. Ok, ok. Bueno, yo soy ingeniero de profesión, pero pues también estudié y cuando estuve en la universidad me pasaba exactamente lo mismo, pues como a todos. Entonces uno ve que el profe hace la explicación y saca los ejercicios súper fáciles, pero cuando uno los va a hacer uno se encuentra, es como montar bicicleta, uno ve que la gente lo hace muy fácil, pero no se cae, se raspa. Pero pues la única manera es esa. eh, no se desmotiven haciéndolo, yo sé que se van a enredar muchísimo, pero pues eso hace parte del aprendizaje, no se bajen en preso. Si me necesitan para otra clase con el mayor gusto yo les puedo colaborar, no importa que sea en la noche, pues yo no tengo problema con hacerlas en la noche. Si tienen pronto alguna pregunta específica que no necesite de una clase completa, como no sé, mira, estoy en este procedimiento y no sé si lo que estoy haciendo está bien o mal, me pueden escribir por el WhatsApp, yo no tengo problema con resolverles dudas muy puntuales por WhatsApp, ¿sí? Muchas Y gracias. ya, pero si ya ven que necesitan, no, necesitamos otra hora porque, bueno, ya las dudas son mucho más amplias, pues me contactan y yo con el mayor gusto pues les puedo seguir colaborando, no tengo problema con eso. Vale, muchas gracias. La verdad me encantó esa sesión. Ojalá mi profesor explicara así, o sea, qué cosa tan loca, tan diferente. Yo siempre digo que el amor que uno le tiene a las materias tiene mucho que ver con el profesor. O sea, yo amo los números, de verdad. Ujú. Y con ese profesor me estaban no, estresando, me estaban como, no, horrible. Sí, Entonces, suele pasar, pero bueno, lo importante es que ya por lo menos tienen una luz de cómo arrancar con ciertos ejercicios. Ya pues es mandarse a hacer. Sí, o sea, lo más seguro, a ver, yo miro unos aquí, lo más seguro es que no les están dando de una vez voy a mirar por aquí, no les están dando de una vez las indeterminaciones infinitos sobre infinitos, sino, por ejemplo, en el 6, en el 7, en el 8 van a tener que hacer logaritmos. Por ejemplo, el 9 tiene una facilidad y es que el 9 sí es derivar arriba y abajo y sale. O sea, ese es un L'Hopital que ya está planteado. Lo mismo con el 10, lo mismo con el 11. Digamos que hay unos que ya están planteados infinito sobre infinito, entonces no van a tener que patinar tanto. Pero, por ejemplo, ya después el 19 de ahí en adelante sí van a tener que utilizar cualquiera de estos tres métodos. Pero como les dije, con las tres herramientas que les di hoy, pueden sacarlos. ¿Sí? Hay unos ejercicios muy particulares, como por ejemplo, aquí tocaba volver la secante coseno y volver la tangente seno sobre coseno. O sea, eso no lo da sino la experiencia, ¿sí me entiendes? No había otra manera ahí. Entonces, bueno, porque de aquí me sale un coseno y de aquí me sale otro y se me van a simplificar cosenos y la cosa se me va a arreglar, pero pues ya son cositas que aprende uno con la experiencia. Pero ujú. pues, reitero nuevamente, lo que necesiten de pronto algo muy puntual, pues yo les puedo ayudar, no hay problema. Vale, muchísimas gracias. Listo, Muchas. entonces con el mayor gusto, entonces los dejo para que descansen. Gracias, igual a ti, que Listo, descanses. entonces tengo aquí la grabación.
me autorizas, yo tengo una empresa que se llama Tutores en Casa y tenemos un canal de YouTube donde subimos algunas de las clases. ¿Ustedes me podrían autorizar para poder subir esta clase a ese canal? Claro, por Sí. supuesto. Listo, entonces yo subo esa clase al canal y les comparto ese link Eso, para de que una vez se quede, comparte el canal de las clases. y ahí quedan algunas. Listo, ahí hay algunas Sergio, clases. muchas gracias. Con el mayor gusto, los que pueda ayudar, pues ahí estoy a su disposición. Wow, me encanta. Gracias. Bueno, Bueno, que hasta estén luego, bien, gracias. feliz noche. Bueno, que descansen.